Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén súper bien. El día de hoy estamos aquí reunidos para seguir con el cuarto video y más esperado por mí, sobre fechas, tips y todo lo que tienes que saber sobre cómo capturar a los legendarios mensuales. Hace unas horitas atrás vimos el video de uno de los legendarios errantes de Yoto, Raikou, donde hablamos de los requisitos, fechas, consejos y todo sobre cómo capturarlo. Que si no lo has visto, te recomiendo verlo al terminar este video o incluso antes, ya que descubrimos el Pokémon ideal para ir a enfrentar a Raikou. Pero no te daré más spoilers, así que ve a verlo. Y como podemos obtener legendarios mensuales tanto en Kanto como en Yoto por el momento, ahora es el turno de la región de Kanto, donde se encuentra actualmente el legendario más magnífico de los legendarios, la realeza de las realezas, la belleza sobre todas las bellezas, nuestra religión y por sobre todo, nuestro Dios del canal. Y así es, señoras y señores, hablo de nuestro Dios todopoderoso y omnipotente, nuestro modelo, fitness, empresario y filántropo. Hablo de nuestro majestuoso Dios Gruyer. Alabado serás, Dios Gruyer. Como curiosidad, cuentan las viejas leyendas que en el Ártico, cuando los exploradores están totalmente perdidos y sin esperanza de vida, pueden ver levemente y a gran altura una majestuosa silueta azul que ondea su cola con magnificencia, guiándolos por el camino de la vida. De esa forma, pudiendo orientarse y llegar sanos y salvos a casa. Y por si fuera poco, siempre pero siempre ayuda a las abuelitas a cruzar la calle. ¿Hay algo que este chico no haga bien? Bueno, podríamos pasarnos todo el día con sus historias, pero vamos a lo que vinimos. Aquí comenzamos con todo lo que debes saber sobre Articuno. Apodo: Dios Gruyer o el Mesías para los amigos. Tipo: hielo y volador. Nivel: 50. Lugar de aparición: toda la región de Kanto. Esto incluye tanto hierba como el agua, ya que al ser aves pueden sobrevolar los mares sin problema alguno, aunque eso sí, no aparece en cuevas ni tampoco pescando, por si tenías dudas, y tampoco aparece con dulce aroma, así que no lo intentes. Requisito de aparición: haber obtenido las 8 medallas de la región de Kanto. Si bien no es obligación pasar la liga para que aparezcan, siempre es recomendado, ya que de esta forma podrás subir tus Pokémon a nivel 100 y estarás en mejores condiciones para enfrentarte a él. Meses donde aparece: junio, septiembre, diciembre y marzo. Específicamente en estos meses es cuando estará disponible nuestro Dios, ya que al cambiar de mes podrás encontrar a sus otros dos amigos, así que tienes 30 días aproximadamente para buscarlo. Cantidad: solo uno en cada uno de esos meses. Esto significa que si atrapas uno en junio, podrás volver a atrapar otro en septiembre, diciembre y marzo. Probabilidad de aparición: 1 en 8000, así que ya te estarás haciendo una idea sobre la difícil travesía para obtenerlo. Te recomiendo personalmente distraerte haciendo otro tipo de cosas mientras corres como un demente por el pasto. Ver videos de Mesina mientras buscas al Mesías parece una muy buena opción. Habilidad: presión. Consume el doble de PPs a quien lo ataca. Y al momento de capturarlo, tendrá la habilidad fuera de combate llamada fusión, la cual es ideal para encontrar orbes elementales. Si quieres saber más sobre este dato interesante, te recomiendo ver este video, donde hablamos sobre el farmeo y la utilidad de dicha habilidad. Movimientos: ventisca, tajo aéreo, respiro y paisaje nevado. Turnos promedio para capturarlo: 35 turnos aproximadamente. Digo aproximadamente, ya que en caso de parálisis, congelamiento o dormir, dichos turnos aumentarán considerablemente. De todos los legendarios, es uno de los que menos turnos disponibles tienes para capturar. Así que ve preparado para no malgastar dichos turnos. Pokémon recomendados: Defensor especial. Al igual que en el video de Moltres, Articuno ocupa solo movimientos de tipo especial, por lo que una buena muralla especial debería ser imbatible para el Dios Supremo. Claramente porque nos tiene piedad. Incluso ambos ataques de Articuno son débiles frente a Pokémon de tipo acero, por lo que llevar un Magnesón y otro Pokémon de tipo acero, aunque no sea tan defensivo de forma especial, de igual forma sería útil en este caso. Hay muchas opciones en este caso en particular, elige la que más te acomode. Por otro lado tenemos los
cazadores. Otra buena opción para complementar la captura es llevar a tu Pokémon cazador preferido, o en caso de no tener ninguno, puedes llevar a uno de tu aventura y enseñarle el movimiento falso tortazo. De esta forma podrás dejar a un PS de vida a nuestro Mesías, y la probabilidad de capturarlo será mayor. Y en lo personal, una estrategia que ocupo mucho es llevar a mi siempre fiel Arbok, ya que tiene un movimiento sumamente útil, el cual es deslumbrar, que tiene un 100% de probabilidad de paralizar al rival. Con esto, nos evitamos el dormirlo cada ciertos turnos y despreocuparnos totalmente de ese apartado. Además, posee el movimiento chirrido, que baja en 2 niveles la defensa física del rival, ideal para luego de eso enviar a tu Pokémon cazador ideal y dejarlo a un PS con falso tortazo. Y si bien Chirrido tiene un 90% de precisión, al equipar el objeto lupa, su precisión aumentará considerablemente dejando un pequeño margen de fallar. Arbok, el mejor complemento para tu equipo cazador. Pokéball ideal. Velozball. Ratio de captura 5, ideal en el primer turno. Ensueño Ball. Ratio de captura máximo 4, ideal cuando el Pokémon enemigo duerme. Buceo Ball. Únicamente si Articuno te aparece usando Surf. Ratio de captura 3,5, ideal para Pokémon encontrados en el agua. Y a mi parecer, la mejor sin discusión alguna. Turno Ball. Ratio de captura máximo 4, ideal cuando la batalla se prolonga. A los 11 turnos alcanza su potencial máximo. Que, si no has visto los videos anteriores y tienes dudas, esta información está confirmada por Q, administrador en el foro de PokéMMO, 100% legal. Una vez terminada la sección de Pokéball, vamos con habilidades recomendadas. Si vas con un Pokémon con la habilidad Enjambre, Iluminación, Tramparena o Indefenso primero en tu equipo, su efecto hará que aparezcan 10% más de Pokémon salvajes, lo que te dará más probabilidad de encontrarte con el legendario en cuestión. ¿Y quién lleva esa habilidad? Cualquiera de estos muchachos. Así que solo deberás ir al GTL, confirmar que tengan esa habilidad y comprarlo. Fácil y sencillo. Enjambre, Iluminación, Indefenso y Tramparena. Y hablando de más encuentros con Pokémon salvajes, no olvidemos nuestros 2 últimos recursos de ayuda para invocar a nuestro legendario mensual. Y así es, hablo de los señuelos comunes. Aumentan en un 10% la tasa de aparición de Pokémon salvajes, por lo que es un poco más probable que nuestro legendario aparezca, ya que entre más probabilidad de encuentros con Pokémon salvajes, más probable es que en uno de esos encuentros aparezca nuestro objetivo. Aunque recuerda que también sirve para buscar especies raras que solamente aparecen con señuelo a la par que buscas al legendario. Y si bien lo he dicho en todos los videos posibles donde hable del tema, lo repetiré una vez más. ¿Quieres ser estafado por ocupar unos señuelos legendarios que tienen una probabilidad estúpidamente baja para que sirva su cometido? Entonces no esperes más y compra el más inútil objeto del juego, señuelo legendario, para que seas estafado al igual que yo. Si quieres ver esta triste estafa, te dejo el video en la descripción. Mesina y Asociado no se hace responsable de las malas impresiones de su público. Y como último detalle adicional, cada vez que captures a uno de los 3 míticos pájaros legendarios, Articuno, Zapdos y Moltres, esto te otorgará 20 orbes elementales, objetos que te servirán únicamente para subir o bajar los IVs de nuestras aves legendarias, para hacerlo totalmente competitivos. Este objeto sí vale la pena, no como ese tal señuelo legendario todo mugroso y todo feo. Y con esto, chicos, acabamos de mostrar toda la información necesaria para poder ir en búsqueda del gran Dios universal. Alabado será siempre, Dios Gruyère. Espero que el video les haya servido. De igual forma, si eres novato o no tan novato en PokéMMO, pasa a darte una vuelta por mis otros videos, ya que tengo varias guías que estoy segura que te servirán en algún momento de tu aventura. Desde buscar toda la ropa obtenible dentro del juego para andar facherito. También evaluaciones de farmeos como lo son los gimnasios, entrenamientos de IVs y EVs, guía actualizada sobre crianza, guía sobre bases secretas y más. Todo al alcance de un clic. Incluso videos similares a este, pero con respecto a otros legendarios, como en este mismo mes, que aparte de tener Articuno en Kanto, tenemos en Johto a la bestia del trueno, Rai. Y en caso de que en algún momento se modifique la salida de los legendarios o alguna información relevante, lo dejaré como mensaje fijado.
para que en caso de haber cambios, de igual forma sirva este video. Y antes de terminar, quiero como siempre agradecer a nuestros valiosos, hermosos y maravillosos miembros del canal. Comenzando por nuestros queridos pececillos que día a día están ahí nadando por el canal. También agradecer a nuestros formidables pájaros osados, New el Loquillo y Julián Torosian. Muchísimas gracias mis queridos amigos plumíferos. Y como no mencionar a nuestros épicos vecinos legendarios, LCF Alex y Felipe Coutín Tintín Bombín. Muchísimas gracias de todo corazón por confiar en este canal y sobre todo en esta mesina. Tanto los plumíferos pájaros osados como los épicos vecinos legendarios tienen acceso anticipado a los videitos una vez estén listos. Aunque siempre termino los videos en el mismo día, pero comenzando con este, ya estarán subidos días antes de su publicación. Y recuerda que desde el nivel pececillo ya tendrás acceso a stickers personalizados del canal y una insignia que te hará resaltar en los comentarios. Y si te sirvió esta información, no olvides suscribirte y darle a like para estar atento a futuras informaciones o guías, lo que salga primero. Ahora sí, dicho todo esto, se despide su siempre fiel cazadora de legendarios Mesina. Hasta la próxima. Y si te quedaste hasta acá, pon estos emoticones. Así sabré que eres un vecino que adora a nuestro dios Gruyer de verdad. Ahora sí, ¡chao! Muy buen trabajo, con un poco más de práctica llegarás a la liga. ¡Yeah! ¡Ya llegué, motherfuckers! ¿A eso le llamas batalla? ¿O usaste un repelente de talentos? Sí, estoy vendiendo miel a 2000 la unidad. Y a 1500 por mayor. ¿Cómo? ¿Me dejas el Magikarp a 1 millón? Sí, me parece un trato justo.